yo lo califico como siempre como delicado cuando hay menores en el medio. Y sobre todo cuando la razón de las personas mayores, en estos casos padres, no llegan a un acuerdo o no hay un diálogo fluido y lamentablemente dirimen estas cuestiones la justicia. Cuando la justicia demora más de la cuenta o no tiene en cuenta los derechos de un menor, porque son los derechos de un menor, y demora y no toma recaudos inmediatamente para velar por los derechos de una menor, suceden estas cosas y realmente se siente como una injusticia total. Yo voy a presentar el caso aquí de Javier Yapur, a quien ven aquí, bueno, según como vean la pantalla a mi derecha, a mi izquierda. Es papá, sobre todo, el primer título, y después un comerciante conocido de aquí de Santiago del Estero, un joven papá, que está viviendo una situación muy especial con su hija menor de edad, a quien vamos a preservar, obviamente. Pero, Javier, sintéticamente quiero que nos cuentes qué está pasando, qué te está pasando. Hola, muy buen día a todos. Lo que me está pasando es que no estoy pudiendo ver a mi hija. No la veo físicamente, o sea, no la veo hace 2 años aproximadamente, desde que la justicia no toma las medidas necesarias para poder hacer cumplir un régimen dictado por la misma justicia. La he visto exactamente unas horas en realidad en mayo de este año, y bueno, después de eso no la he vuelto a ver, o sea, no la he vuelto a ver ahora este mes, y hace 2 años que no la veía. ¿Cuántos años tiene tu hija, Javier? Mi hija hoy tiene 6 años, cumple 7 en unos meses, en septiembre, y de estos 7 meses, perdón, de estos 7 años, yo la he podido ver con normalidad dentro de todo 2 años. Porque así me lo permite la madre, básicamente. Porque hoy se trata básicamente de eso. De qué me permite y qué no me permite la madre. Al no tener un acuerdo, entonces ustedes como padres han tenido que volcar la decisión a la justicia. A vos te acompañan en estos momentos los doctores Pablo Brizuela y María Estela Brizuela, que ahí tienen un micrófono, doctores. Y quería, bueno, en este caso con María Estela, arranquemos. ¿Qué decidió en este caso el papá presentar en la justicia para poder ver a su hija, María Estela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, Javier, como muchos papás, inició un régimen de comunicación, que es la acción pertinente por la cual él puede, ¿no es cierto?, encauzar su pretensión de poder tener un contacto con su hija. Cabe aclarar que el contacto con su hija es un derecho no solo del papá, sino principalmente del niño. El niño tiene derecho a tener contacto no solo con su papá, sino con su familia paterna y con todos sus referentes afectivos. Privar de este contacto no solo implica violar el derecho de la niña, sino afectar su desarrollo integral, ¿no es cierto? Porque se considera que un niño solo puede crecer sano, saludable y desarrollarse holísticamente con todos estos contactos. Es decir, no hay razón alguna para que un niño que nace y crece en una familia que tiene la suerte de que su papá y su mamá sean convivientes tengan un derecho diferente a aquellos niños, ¿no es cierto?, que tienen, en este caso, podríamos decirlo, la mala suerte de que sus progenitores no conviven. Entonces, un niño que tiene a sus padres conviviendo puede tener a su acceso, ¿no es cierto?, poder crecer en forma saludable, mientras que un niño que tiene la mala suerte de crecer en una familia que sus padres no están juntos, significa que tiene que optar por uno de sus progenitores, o por la mamá o por el papá. Poner al niño en esta situación, ¿no es cierto?, un niño que es una persona en desarrollo, claro, implica una violación, y así lo han considerado la Convención de los Derechos del Niño y todas las normas, ¿no es cierto?, internacionales que protegen al niño. En este caso, Javier, utilizando todas estas herramientas que la norma le da y que la justicia le permite, normas constitucionales, internacionales, convencionales,
inició este régimen de comunicación que tramitó en uno de los juzgados de familia de aquí, de nuestro medio, por supuesto, de la ciudad de Santiago del Estero, y la inició en el mes de agosto del año 2020, plena pandemia. Ajá. Cabe aclarar que desde febrero que él no tenía contacto con su hija, o sea, antes de esto tenía un contacto irregular. Correcto. Y a partir de febrero del 2020 directamente se le prohíbe todo contacto sin ningún tipo de justificación, por medidas de hecho que desplegaba la mamá. Uh-huh. Y se inició la acción y recién en el mes de diciembre se logró fijar un régimen de comunicacional que en este caso se acordó en una audiencia de común acuerdo con la mamá. Uh-huh. Estando presentes, por supuesto, el asesor tutelar y todos los funcionarios que corresponden. A partir de diciembre de 2020 entra a regir un régimen comunicacional que obviamente se establece a los efectos de vincular a la niña, porque estando tanto tiempo sin contacto con el progenitor, correcto, correspondía realizar un régimen paulatino que tuviera en cuenta, ¿no es cierto?, la recepción de la niña al contacto y que vaya regenerando este vínculo con su papá. Claro. De esta manera se establece un régimen asistido que iba acompañado con una trabajadora social designada por el juzgado a los efectos de justamente preservarla a la niña de esta situación y para que la justicia vaya tomando conocimiento de cómo era la relación de la niña con su papá. Le pregunto a Javier ahí, ¿cómo fue eso, Javier, esa experiencia? Esa experiencia ha sido algo muy... ¿Después de cuánto tiempo que no veías a tu hija? Estamos hablando del 2020. Sí, exactamente. En el 2021 que la veo Perdón, el 2020, en diciembre de 2020. Cuando la justicia toma esa primera medida. Claro, la veo... Sí. No, ha sido una experiencia, algo muy lindo, porque no la veo hace mucho tiempo. Ella me ha recibido como muy bien. Uh-huh. No me ha hecho notar, digamos, la ausencia. Uh-huh. Ella ha venido con ganas. Contanos un poco cómo son esos encuentros y a dónde son esos encuentros. Esos encuentros son, básicamente, me voy a buscarla a la casa, siempre como hablaba la doctora con una trabajadora social. Ajá. La retiramos a mi hija y vamos a mi casa o a la finca, digamos, y jugamos, así estamos. En presencia de la trabajadora social. Siempre. ¿Qué hace la trabajadora, doctora? Bueno, ¿Qué es lo que hace? ¿Registra? No, la verdad que nosotros, si hay algo que debo resaltar aquí es el trabajo de las trabajadoras sociales de los juzgados de familia. Son licenciadas, ¿no es cierto? Son gente preparada, idónea y que están acostumbradas a este trabajo. ¿Nombradas o nombradas por la justicia? Sí, por supuesto, trabajan y son dependientes y cada juzgado tiene su cuerpo propio de trabajadoras sociales que son los ojos, por decir de alguna manera, de la jueza o del juez que interviene en el momento de la vinculación. Y ese informe, supuestamente la observación que hacen ellos, ¿a quién le remiten? Elevan a la jueza y es incorporado en el expediente o causa individual del niño al cual están asistiendo, al régimen que están asistiendo. Javier, ese tiempo, el 20, ¿cuánto duró ese contacto? En el 2021 le vi... El régimen empieza en diciembre del 2020, que es una semana, claro, para Navidad, básicamente. Terminar, sí. Y después la veo hasta junio del 2021. ¿Y cómo eran los encuentros semanales? Eran el martes, jueves y sábado. Ajá. Eran 3 horas por día. Bien. O sea, un ratito. ¿Y dura medio año? Del año 21, un poco menos. Poco menos, porque hasta junio. Claro. ¿Y por qué se interrumpe, doctora? Y bueno, en este tiempo de estos primeros meses que él tiene contacto, es muy importante, antes de contestar tu pregunta, resaltar que la vinculación de la nena con su papá fue excelente. Fue excelente. Todos y cada uno de los informes que la trabajadora social que realizaba, que en este caso, dada que estamos hablando de casi 6 meses, intervinieron 3 diferentes trabajadoras sociales, o sea, no fue una sola, porque hay veces que estaba de licencia, ¿no es cierto? Cuestiones personales del trabajo. Intervinieron 3 trabajadoras sociales, las 3 dieron cuenta del vínculo de la niña con su papá, que la niña lo recibía alegre, feliz, lo recibía contenta, era receptiva, cariñosa, solicitaba quedarse después en los momentos de los despidos, ella quería quedarse, pedía quedar a dormir, pedía quedar más tiempo con el papá. Todo eso está volcado en los informes y no es cierto que son todos súper satisfactorios respecto del vínculo de la niña con su papá.
esta circunstancia de ser tan bueno, el vínculo llevó a que las trabajadoras sociales aconsejaran que culminara su función, porque la función de las trabajadoras sociales, como dije en un inicio, tenía el fin, ¿no es cierto?, de vincular a la niña con el papá. Ya sea lo que ocurre normalmente en este tipo de vinculaciones, es decir, está con la mamá y está con el papá. Exactamente. Bien. Entonces decía, no hay razón que justifique nuestra continuidad. La intervención tiene un fin y el fin ha acabado. Decían, no es la nena hasta por ahí ya no entendía cuál era la función de la trabajadora Bien. social. Uh-huh. Entonces las trabajadoras sociales aconsejaron terminar con la vinculación. En una oportunidad la juez hizo lugar y dispuso la finalización del régimen de carácter asistido, pero este fue el primer problema que encontramos, porque a partir de ese momento empezaron los incumplimientos. ¿Qué es lo que pasó, Javier? Contamos un poco. Cuando la jueza dispone que el régimen se iba a llevar a cabo sin una trabajadora social. Ya ibas a ver a tu hija solo. Solo, normal, digamos. Bien. Voy y empiezan los incumplimientos por parte de la madre, o sea, no estaba. Un día... ¿Qué es eso? Contame bien. ¿Cómo básicamente es eso? toca el timbre y no te atienden. Sí, así. Voy, toco el timbre, voy a buscar a mi hija y no hay nadie en la casa. Bien. Me ha pasado una vez que era una época de un partido de fútbol que me ha costado llegar. He llegado como 10 minutos tarde a buscar a mi hija. Toco el timbre y no había nadie. Doy la vuelta por las cuestiones del partido, que está todo cortadas las calles. Y vuelvo a pasar por la casa y estaba escondida en el vecino con mi hija. La casa del vecino. Entonces voy, veo y justo las cruzo. Bueno, obviamente voy a interceder, a hablar con ella y me dice, bueno, que no iba a asistir, que yo, y a partir de eso la jueza ha dispuesto a volver con las trabajadoras sociales. Ah, correcto. Hago una aclaración. No Y es que astringentes. no es que el papá demoraba porque tenía viendo un partido de fútbol, sino porque era un partido en el estadio y la niña vive en Lomas del Golf, con lo cual había una imposibilidad de accesibilidad rápida, y eso al llegar tarde el papá la pudo encontrar a la mamá, que pensaba que ya no iba a ir. Estamos hablando en el 2021. Sí. Entonces, cuando se dispone la finalización, incluso en un momento tienen contacto estrecho con recordemos que todavía estábamos en pandemia, tiene un contacto estrecho en esta oportunidad, tiene un contacto estrecho con una persona que daba positivo de COVID, entonces se ordena una vinculación digital, ¿no es cierto?, por los medios telefónicos, lo que fuera, y virtual, en realidad. Y lamentablemente la mamá ni siquiera contestó el teléfono. Uh-huh. Obran los informes porque nosotros acompañamos la impresión, ¿no es cierto?, de los mensajes de WhatsApp, donde le decía que la nena estaba durmiendo y eran las 7 de la tarde, 19 horas. Que hable más tarde, y cuando hablaba más tarde decía que la nena ya se ha vuelto a dormir. O sea, la conducta lamentablemente de la mamá respecto de obstaculizar el vínculo se han desarrollado con diferentes medios, en diferentes oportunidades, y utilizando diferentes elementos y personas lamentablemente, y también denuncias injustificadas y ese tipo de cuestiones. Todos los medios que ha tenido a la mamá a su alcance han sido utilizados a los fines de obstaculizar el vínculo. O sea, Javier, vos a partir de ese momento, cuando ocurre eso, no la ves más. A partir de junio del 2021 no la veo más, donde sin suspender el régimen por parte de la justicia, o sea, ella decide no cumplir el régimen. Han pasado 2 años, hemos llegado al 2023, y en mayo de 2023 vuelven a hacer el régimen, y lo que resulta es que voy a buscarlo un día. ¿Puedes ver la voz cuando restituyen? Claro, ahora. El 9 de mayo se... ¿Cómo ha sido el encuentro? ¿Otra vez supervisado? Bueno, estamos pasando 2 años que no la veo. Me abren la puerta la madre, obviamente. Uh-huh. Le comunicamos que venimos a buscarle a mi hija, todo. Y le avisamos, y Esmeralda sale a la puerta. Se la ve hablando
se la ve hablando con alguien, se abre la puerta, con que la puerta queda entreabierta, y se la ve hablando con alguien atrás, obviamente que era la madre que estaba atrás. Mira, la viene como si nada, viene a mis brazos, me dan un beso, un abrazo y subimos. ¿Ahí hace cuánto que no te veía? No se me veía hace 2 años. 2 años. 2 años habían pasado. De interrupción del vínculo con vos. Sí. Y bueno, y ella viene, cuando yo la veo, obviamente en un momento increíble, algo que yo tengo los ojos a punto de llorar todo el tiempo. Me imagino. No le quería mostrar nada de eso porque no la quería asustar. Ella estaba muy bien, ella es natural, como si fuera que no había pasado nada. Se acordaba de todo. Y bueno, en ese momento subimos al auto, a la camioneta, y iba manejando y ella no me soltaba la mano. No podía arrancar la camioneta, pero no me soltaba la mano. Y me miraba, obviamente, y bueno, yo charlaba, y era un momento muy, digamos, mágico, digamos. Así vos, Javier, ibas en ese momento con alguien acompañado del juzgado. Siempre con la trabajadora social. Siempre con la trabajadora Siempre social. con la trabajadora social. Y ese encuentro, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duraba eso? 4 horas. 4. Las cuales 1 hora ha sido que muy a danzas. Justo danzas clásicas. Y bueno, obviamente, sí. Sí, ha sido hermoso, digamos, muy a danza. Y ella me decía, en danza, él y mi papá, a todos les avisaba, les comunicaba a las amiguitas, a las profes, a todos. Nada, ha sido hermoso, muy lindo. Y bueno, eso ha sido el 9 de mayo. Y a partir de ese día, no le he vuelto a ver de vuelta. ¿Qué pasó, doctora? Y voy todos los días a buscarlo. Bueno, lamentablemente... ¿Cómo es el régimen? ¿Cómo sigue el régimen? ¿Qué tenía que hacer Javier con su hija para poder verla? Claro. El régimen que se ha restablecido recientemente, que ha estado suspendido un tiempo y recientemente se ha restablecido. Quiero aclarar que el comportamiento de la mamá no ha sido solo una cuestión conductual extrajudicial, sino también ha sido judicial, y eso es muy importante marcarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la mamá no ha colaborado ni ha obedecido ninguna de las órdenes judiciales, las resoluciones judiciales que se han ido dictando. Ha negado el derecho de la niña a ser oída. Se han fijado 2 audiencias donde la niña debía ser oída por la asesora tutelar y la jueza interviniente, y la mamá no la ha llevado. Ella tiene a cargo el cuidado de la niña y es la carga de ella, ¿no es cierto?, cumplir con esta obligación de la jurisdicción, que la jurisdicción le impone, y a la vez como mamá de respetar el derecho de su hija de ser oída. Obvio. Ella, sin embargo, ha incumplido sus deberes de responsabilidad parental, porque ella es titular de la responsabilidad parental, no para su propio beneficio, sino para cuidar de la niña. Y en este sentido ha actuado directamente en contra de los intereses de la niña. Tampoco la ha llevado a las entrevistas psicológicas que se habían oportunamente establecido a los efectos de determinar la salud emocional de la niña y determinar estas circunstancias de cómo es el vínculo del papá y todo lo demás, ¿no es cierto? No la ha llevado a ninguna de las entrevistas. Se han fijado por lo menos 6 o más entrevistas, porque no concurría y se daba la otra oportunidad, porque la jueza decía, bueno, fíjese nueva fecha, y se fijaba nueva fecha y de nuevo no concurría. Ella tampoco se ha querido someter a las pericias psicológicas, lo cual también en el derecho de familia es una cuestión muy grave, porque si el deber de colaboración, el deber de solidaridad y el deber de buena fe, ¿no es cierto?, son deberes que como progenitora está obligada a respetar. O sea, si yo vengo a la justicia y digo y solicito que ciertas determinadas pretensiones respecto de mi hija, lo primero que debo hacer es probar que mi idoneidad como mamá, ¿cierto? Eso es lo primero que yo debo hacer, someterme a la justicia y decir, bueno, hagan todas las pericias que crean que correspondan sobre mi persona, emocionales, para determinar, ¿no es cierto?, mi idoneidad como mamá. Y para que en su caso, si no todos somos perfectos y podríamos tener algunos tipos de situaciones emocionales que nos puedan dificultar, pero si yo no me someto a la justicia, tampoco voy a entrar a poder superar estas situaciones en ayuda de la niña, principalmente, ¿no es cierto? Bueno, le quiero recordar a nuestros oyentes, porque nosotros obviamente tenemos
televisión y todos los que pueden ver están observando quiénes somos, pero para nuestros oyentes les recordamos que estamos conversando con Javier Yapur. Tiene un caso muy particular. No ve a su hija hace un montón de tiempo y ahora había restablecido otra vez el contacto, pero le duró nada, un día, y esta es una historia que viene de hace mucho tiempo y estamos conversando obviamente con los abogados María Estela Brizuela y a Pablo Brizuela, que lo quiero saludar, pero quiero que me dé una opinión, su mirada sobre lo que está pasando aquí, Pablo. Fernando. Y yo te voy a pedir una mirada sobre la justicia. ¿Cómo mira la justicia de Santiago este tipo de casos? Mira, Fernando, desgraciadamente la justicia en Santiago del Estero tiene como una especie de mirada de género en contra del género masculino. Eso es lo que sucede. Yo lo que quiero contar es cuál es mi intervención profesional en la causa. Por favor. A mitad del año 2021, en junio del año 2021, la madre, siguiendo la estrategia diseñada de interrumpir el vínculo, esa estrategia de impedimento de contacto, formaliza una denuncia penal. Ese es el motivo de mi intervención. Una denuncia penal en contra de Javier y de la madre de Javier, es decir, en contra de la abuela de la niña. Esa denuncia es una denuncia que la interpone en la Fiscalía de la capital y es una denuncia bastante fuerte, que en realidad esa denuncia lo que tiene son todas expresiones de la madre. En realidad son todas expresiones de la madre atribuye a ciertas actitudes o comportamiento de la menor, la madre le atribuye connotaciones de tipo sexuales. No tiene, y esto debe quedar claro, no tiene esa denuncia ningún apoyo fáctico ni en evidencia, no tiene apoyo. Esa denuncia da lugar a una tramitación de un legajo penal. En el legajo penal se inicia la investigación. Lo que hay que tener bien presente, bien en cuenta, en las denuncias penales donde intervienen menores, hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, el contexto. La denuncia penal siempre tiene un contexto, entonces hay que indagar sobre qué es lo que motiva la denuncia penal, porque la verdad que se las utiliza con una finalidad extrapenal, es decir, con una finalidad de obstruir vínculos y de impedimento de contacto. Con la denuncia penal, doctor, el contacto queda interrumpido. En principio inmediatamente o no. No, en principio no. Lo que la audiencia tiene que tener en cuenta es que una mera denuncia penal nunca puede dar lugar a la sanción o a el dictado de una medida de coerción personal, o una medida que afecte a la persona, porque la mera denuncia no es suficiente a los fines de llevar adelante una medida de coerción. ¿Por qué? Porque la simple denuncia siempre ha sido considerada como una noticia de un supuesto delito o un crimen que debe ser investigado. ¿Y cómo fue en este caso con Javier? En este caso con Javier, ¿qué es lo primero que el investigador analiza de la denuncia? Lo primero que se analiza de la denuncia es la credibilidad. Lo primero que analizo es la verosimilitud de la versión. Tenía, obviamente, esta denuncia un primer problema de credibilidad y de verosimilitud de los hechos en cuanto se denunciaban supuestos actos o comportamientos indebidos que habían sido llevados a cabo durante el régimen de comunicación asistido y supervisado por no una, no dos, sino 3 trabajadoras sociales distintas. O sea que la denuncia la involucraba a la observadora que había puesto la justicia también. Claro, la denuncia involucraba. Si bien es cierto que la denuncia está dirigida exclusivamente en contra de Javier y de la madre de Javier, es decir, la abuela de la menor, porque la idea aquí, la finalidad es impedir el contacto. Correcto. Ese es el, digamos... Pero tenía ese componente tenía un observador de la justicia. Claro. Cada vez que había una... Y no una. ¿Y qué ocurrió con eso, dos, doctor? 3 diferentes.
inconvenientes. Por eso, ¿qué ocurrió con eso? Declaran en la causa, sí, las trabajadoras sociales, y declaran obviamente a favor de Javier y de la madre de Javier, diciendo que en realidad nunca había existido ningún comportamiento anormal y que ellos siempre habían observado lo contrario, es decir, que la menor estaba bien con su padre y con su familia paterna. Esas declaraciones están incorporadas en la causa penal. Obviamente que insisto sobre la falta de credibilidad de la denuncia en sí. Bueno, después si hay falta de credibilidad, ese es un problema muy grave. Después tampoco tiene evidencia, porque necesitas a esos hechos, necesitas aportarle evidencia. ¿Para qué? Para que tenga esos hechos, para que dé lugar a una investigación y llevar adelante una persecución penal. Tampoco había evidencia. Es evidente entonces, doctor, para usted, ¿qué es lo que sucede? Que la denuncia solo sirvió para seguir interrumpiendo el vínculo de Javier con su hija. Claro, las denuncias penales, y no estamos hablando de una sola denuncia penal, o sea, en este caso estamos hablando de una sola denuncia penal, pero las denuncias penales se utilizan desgraciadamente a los fines de tener efectos o consecuencias en otras causas penales. Las denuncias penales en materia de familia son, mire, hay un teórico, un autor norteamericano que dice que en digamos último tiempo han proliferado las denuncias de supuestos abusos en perjuicio de los padres, y eso es justamente uno de los comportamientos relevados a los fines de impedimentos de contacto. Es decir, dicen que con anterioridad esto se daba respecto de otras, o sea, se le adjudicaba, por ejemplo, antes de esta nueva moda que existe de denunciar, porque ya es una moda, hay varias denuncias en este sentido. Ajá. Y la justicia parece que todavía no está, de alguna manera, no se está dando cuenta de cómo es. Dice que este autor dice que anteriormente se adjudicaban ciertos comportamientos al padre para tratar de privarlo de el contacto con los menores. Dice que antes, por ejemplo, estaba de moda asignarle que era gay, homosexual, o asignarle que era drogadicto. Y como ahora eso pasó de moda y aparte no es políticamente correcto, ahora lo que está de moda es hacer una denuncia de abuso. Entonces, cuando le hacen al padre una denuncia de abuso, las autoridades empiezan a tener cierto temor. Y ese cierto temor es lo que lleva a muchas veces algunos dictados de medidas restrictivas que no tienen evidencia y que tampoco tienen hechos creíbles. Pero fíjese que no se hace una investigación correcta, porque este mismo autor que yo te estoy citando, Fernando, dice que se debe indagar. Primero, en la denuncia que intervienen menores, se debe indagar el contexto. Después es muy importante indagar quién hace la denuncia, quién es la primera persona que supuestamente devela el hecho. Ajá. Entonces, si es la primera persona o la persona que devela el hecho, la madre, y que la madre está involucrada en una disputa intensa judicial, entonces el investigador tiene que abrir los ojos. Otra cuestión diferente sería si esta situación proviene, por ejemplo, de un educador, claro, de un tercero, de un familiar. Claro. Esa denuncia tendría más credibilidad. Entonces, esto y otros indicadores que en este caso no se daba ninguno. ¿Qué sucede en este caso? Obviamente, nunca se los imputa. Nunca tenemos una causa judicial abierta con dos denunciados de una denuncia estentoria que nunca llega a el nivel de imputación. ¿Qué es el nivel de imputación? ¿Cómo te cayó eso, Javier, de pronto no ver a tu hija, pero además recibir una denuncia? Y bueno, básicamente he ido a la justicia buscando que alguien le ponga un límite a esta madre, y termino con dos denuncias y sintiendo una injusticia tremenda, porque buscando que la justicia haga algo y pueda, digamos, tener un vínculo sano y normal con mi hija, me encuentro con todo este lío de cosas que si no hubiera ejercido la justicia no lo hubiera tenido. Entiendo. Entonces, lo que yo siento básicamente es una injusticia tremenda, una impotencia que no puedo no puedo tener un vínculo normal con mi hija. ¿Vos la has visto por última vez ahora, hace poco, a principios de mayo? Durante 3 horas, el 9 de mayo. ¿Y qué pasó después, Javier? Básicamente. ¿Cuándo te tocaba verla de vuelta? Me tocaba verla el jueves de esa misma semana, sí, el sábado de esa misma semana y el domingo. Bueno, contanos, ¿qué pasó? Voy todos esos días a tocar el timbre y la madre empieza de vuelta con su conducta
obstructiva sería. ¿Qué hace? ¿Te abre la puerta y te explica o no? No te abre la puerta. El timbre no anda de la casa, toca la puerta, golpea las manos, toca la bocina, no hay nadie, la llama por teléfono a la trabajadora social, no contesta, le manda un mensaje y responde no concurrirá al régimen hoy Esmeralda. Y así hoy estamos a 1 de junio, 2 de junio, ha pasado, ¿cuántos? 20 días. Sí. Voy a buscar las 3 o 4 veces por semana y me dice lo mismo. Me presenta certificados médicos que, bueno, no sé si son falsos, pero ella misma los incumple. O sea, ella presenta un certificado médico diciendo la menor tiene que hacer reposo y resulta que va al colegio a hacer educación física y resulta que va a danzas. Ese mismo día que lo tiene que buscar estaban danzas y yo no le pude ver porque supuestamente tiene que hacer un reposo. Doctora, la justicia ha ordenado hoy Javier debería tener contacto con su hija. Sí, exactamente. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo reacciona frente a esta situación de incumplimiento por parte de, en este caso, la mamá de la menor? La verdad y como usted decía, a ver, ya dejamos de lado los adultos. ¿Quién hace cumplir el derecho que tiene esa menor de vincularse con sus padres? En este caso, con su papá. Bueno, lamentablemente nosotros en nuestra jurisdicción no tenemos herramientas, hay herramientas a utilizar, pero los jueces son reacios a utilizarlas y no tenemos otro tipo de herramientas como otras jurisdicciones. A ver, me explico. Primero quiero aclarar que la mamá, en este sentido, Javier, no pudo retirar a la niña el día jueves porque la mamá presentó un certificado médico, como dice Javier, que le indicaba un supuesto reposo de la niña por 10 días. Ajá. Esta es la primera oportunidad que la jueza pudo hacer algo, ¿no es cierto? O la justicia en este caso, para determinar si este hecho era verdadero o no. O sea, yo hablo con cualquier persona, ¿no es cierto? Y cualquier persona racionalmente pregunta, ¿pero era verdad? ¿No era verdad? ¿Han ido a ver? No, la justicia no ha ido a ver. Bien. O sea, esta es la primera cuestión que nosotros podemos reclamar. Estamos diciendo, aparte, por dos cuestiones, ¿no es cierto? Primero, porque si la niña verdaderamente está enferma y tiene un padecimiento que le impide poder ejercer su vida normal y concurrir al colegio, a danzas, estar con sus amigos por 10 días, no es una cuestión menor. No, o sea, claro. el papá como papá también tiene derecho a saber qué le pasa. Claro, también obviamente. tiene derecho a acompañar a su hija en esa dolencia. Sí. Entonces, no puede ser que como justicia de familia reciba un certificado de este tenor y actúe como si fuera una patronal. Bueno, ni siquiera como fuera una patronal, porque la patronal puede mandar, ¿no es cierto?, el médico que hace el reconocimiento y verificar si el empleado está enfermo o no. En este caso no se ha hecho nada. La niña ha presentado a la mamá el certificado y se lo ha puesto en conocimiento de las partes. Ante este certificado hemos hecho una presentación judicial donde hemos acreditado que la niña había incumplido el supuesto reposo indicado porque había concurrido al colegio, como dice el papá, incluso había llegado en dato de color que la mamá la lleva a las 9 de la mañana cuando ingresa a las 8, o sea, la lleva tarde, y cuando la lleva tarde ya había empezado la clase de gimnasia y la deja directamente en la clase de gimnasia, y esto está labrado en un acta del colegio, no es que uno lo diga por decir, y la había dejado directamente en la clase de gimnasia cuando la profesora no sabía que supuestamente tenía indicado un reposo. O sea que o estamos hablando también de una negligencia que también la justicia debería analizar, ¿no es cierto? Doctora, ¿y han pasado esos 10 días del supuesto certificado? ¿Y qué pasó Ha pasado esos 10 días, hemos solicitado entonces medidas cautelares en función de la acción de la mamá y en función de la conducta que viene desplegando. O sea, en un proceso de familia, la conducta de las partes debe generar consecuencias. Esto no es simplemente un proceso cualquiera. O sea, si yo como mamá vengo desplegando conductas obstructivas, esa conducta debe ser analizada y debe tener una consecuencia. Javier, ¿qué pasó después de esos 10 días? ¿Vos fuiste nuevamente a buscar a tu hija? Sí, no solo después de esos 10 días, durante ese tiempo yo he ido a buscarla, porque si hace reposo, pues hace reposo conmigo en mi casa. Correcto. Yo soy el padre. Sí. Después de esos 10 días, la he vuelto a ir a buscar y ella ha empezado de vuelta a oponerse, en este caso, al régimen por voluntad de ella.
O sea, ya no había ninguna Claro, excusa, nosotros ni médica, hemos ni... solicitado medidas cautelares de sancionatorias de esta acción Sí. para intentar revertir, ¿no es cierto? Hemos pedido el cambio de cuidado directamente, hemos referido que la mamá en estas condiciones, sin respetar la coparentalidad, ¿no es cierto? O sea, sin respetar los derechos de la niña a ser criada y amada por su padre, por su familia paterna, está afectando la identidad, está afectando su salud emocional. Además, hay estas acciones desplegadas que implicaría además una negligencia en el cuidado, porque si está con un reposo y no cumple el reposo, tenemos aquí dos extremos. O estamos utilizando, ¿no es cierto?, certificados para falsos o certificados de alguna persona de favor, por decirlo de alguna manera, Sí, o sí. estamos ante acciones de negligencia. Una de las dos, aquí no hay otra vía. Entonces, las dos implican que la jueza debe intervenir. Hasta el día de hoy, a pesar de que ese hecho ha sido el 9 de mayo, todavía no tenemos ninguna contestación de ese escrito, de esa petición específica. Esto se ha agravado ahora, porque sin perjuicio de que la mamá no ha cumplido, la niña tenía en el día de ayer la audiencia de escucha, que es la segunda escucha frustrada, que es la que me refiero. Ajá. No No ha asistido. ha asistido y ha vuelto a presentar un certificado médico la mamá de 8 días de reposo. Con lo cual también es una situación sumamente grave. Es decir, que la niña desde el 9 de mayo a ayer, 1 de junio, en menos de 30 días, estamos hablando que supuestamente tendría que haber estado o permanecido 18 días de reposo. Ajá. Con lo cual, entonces, volvemos al punto inicial. O estamos utilizando médicos amigos que están emitiendo certificados, ¿no es cierto?, en forma falsa, o estamos realmente ante una niña con una dolencia grave que la justicia está permitiendo, ¿no es cierto?, o está haciendo la vista gorda y ciega, dejando a la niña en una mamá negligente. Cualquiera de estas dos acciones impone a la justicia un accionar inmediato. Nosotros en el día de ayer, que era la audiencia, hemos solicitado varias medidas que entendíamos debían ser despachadas en forma inmediata y no han sido despachadas. Que una era, por supuesto, que el médico forense del Poder Judicial se constituya y verifique este nuevo certificado médico. Ajá. Y si la niña, porque era un hecho de suma importancia, era el derecho de ser oída, que concurriera y verificara su estado de salud, que se libre un oficio a los médicos para que informen a ver si hace cuánto que las tratan a la niña, cuál es el padecimiento, cuál es su historia clínica, al colegio, para los efectos de verificar si la niña ha concurrido o no, si ha respetado el reposo o no, ¿no es cierto? Ya no son medidas estas específicas respecto del contacto de la niña con su papá, sino ya estamos hablando de la salud de la niña, y tampoco se han despachado estas medidas que entiendo en el día de ayer debieron ser despachadas, porque no podemos dejar de disponer, a la mamá disponer de esta situación sobre una niña. A ver, la sociedad hace poco ha sufrido un caso terrible, y todos hemos estado con la pena de Lucio. De acuerdo. Bueno, la pena de Lucio ha intervenido la justicia. La mamá han concurrido los parientes paternos también. Sin embargo, la mamá, porque era mamá, ha tenido una prevalencia Sí. que fue fatal para Lucio. Sí. Bueno, nosotros tenemos que aprender de estos hechos. O sea, tenemos que aprender que la mamá y el papá, ambos son importantes para la vida del niño, y que yo no puedo presumir que uno es más idóneo que otro por el género. No, porque obviamente. Primero está el derecho del niño. O sea, la mirada de género no puede estar por encima de la mirada de la infancia. Sí, sin duda. nosotros debemos proteger a los niños. Y en este sentido es lo que a nosotros nos preocupa. A ver, más allá del caso de Javier, como abogada que ejerzo en el fuero en el ámbito de familia hace muchos años, el caso de Javier es un caso reiterado. Donde el síntoma reiterado. El síntoma es reiterado, las acciones son reiteradas. Ajá. Y como dice el doctor aquí, esta cuestión de recurrir a una denuncia falsa es un hecho reiterado y repetitivo, y cada vez con mayor frecuencia, convirtiéndose en un sistema. Primero utilizo una vía,
que son primero las vías de hecho, Sí, ¿no es cierto? claro, no claro, las vías claro. de derecho. Sí, sí. Recurso a denuncias falsas, sea de violencia, sea de abuso. No significa que estas cuestiones no sean problemas de la sociedad. O sea, Obvio. hay una problemática social. Pero la justicia debe intervenir y trabajar para distinguir la situación de la mujer que sufre violencia, que existe y que sufre, de los casos en los cuales se utiliza el sistema y manipula con otro fin, porque eso también existe. Doctor, la justicia tiene esas herramientas para hacer eso y para hacer más rápido estos procesos y respetar el derecho de una niña a vincularse con su padre más rápidamente, evitando todo esto que parece sistemático para impedir su propio derecho, digamos, de vinculación. Mira, Fernando, yo te voy a ser sincero, la justicia tiene todos los elementos. Bien. Desde mi punto de vista, no quieren hacerlo. Bien. Y siguiendo, siguiendo la línea de la locución aquí de mi hermana, la cuestión de las falsedades. A ver, estábamos hablando de solicitar o de emplear un certificado médico que ha sido obtenido de alguna manera por favor por un profesional de la medicina, que en realidad después resulta que en la realidad la niña estaba en condiciones de hacer gimnasia y de asistir a la clase de gimnasia artística. Entonces obviamente que el certificado ese no estaba traduciendo un hecho de la realidad. Y respecto de esto también, lo que sí quiero aclararte de la causa penal, en la cual, insisto, la causa penal que se inicia, que ya sabemos cuál es el motivo de la causa penal, interferir en la causa de familia, los jueces de familia y los jueces civiles o de los fueros que serían extrapenales le tienen de alguna manera temor al fuero penal. Le tienen temor. Entonces, abogados inescrupulosos, que hay muchos abogados inescrupulosos y también, obviamente, partes que actúan de esa manera, acuden al sede penal con la idea de obtener resoluciones rápidas a las peticiones que en los otros fueros no les son concedidas. Bien. Entonces, formalizan una denuncia. La denuncia no importa que no tenga ningún asidero, no tiene ningún asidero, pero bueno, mientras están en esa investigación, se valen de eso, se valen de esa denuncia, es decir, se vale de una denuncia que es una declaración unilateral. Es correcto. Como que yo diga Fernando ha cometido tal hecho, pero lo rodeo de una cierta gravedad. Entonces esa cierta gravedad siempre infunde una especie como de temor, pero es nada más que mi declaración. ¿Qué es lo que pasa? Incluso, y esto lo tengo que aclarar y quiero ser absolutamente sincero en esta causa, en la causa penal ha sucedido otro hecho que es lamentable, que ha sido el siguiente. En unas evaluaciones psicológicas que se llevan adelante en el legajo de la Fiscalía, en una evaluación psicológica, nosotros hemos denunciado una falsedad. Es un delito penal que cometen ahí funcionarias de la Fiscalía, psicólogas de la Fiscalía, que en oportunidad de presentar el informe psicológico de la menor, la hija de Javier, se copian de otro informe anterior de una causa también muy relevante en Santiago del Estero. Ajá. Nosotros lo hemos advertido esta situación. El informe sale en una fecha, el otro día la Fiscalía ya tenía advertida con el acompañamiento de la pericia que se habían copiado, ya sabían cuál era el contexto. Entonces nosotros lo que decimos es el Estado, por el principio de legalidad, no puede aprovecharse en perjuicio de ningún ciudadano de una evidencia obtenida de manera ilegal. Esta evidencia, este informe psicológico que ha motivado denuncias de nuestra parte, es un informe psicológico que se lo quieren atribuir a Javier y es copia de otro informe psicológico. Nosotros tenemos hecha la denuncia penal y un pedido de nulidad de esa pericia, de ese informe que es copia
textual, es un Word que es copio y pego de la anterior. Esto está comprobado y está ahora en manos del juez de control penal para resolver esa nulidad. Y otra cuestión fundamental, el sobreseimiento en la causa penal. El sobreseimiento en la causa penal, Fernando, es un derecho humano básico. ¿Por qué? Porque las personas de la sociedad no pueden ser perseguidas por el Estado de manera indefinida en el tiempo. ¿Cuánto lleva ese pedido, doctor? En este caso particular. La causa abierta, la causa, y insisto, no hay motivo, nunca hubo motivo para considerar un supuesto de imputación. Nunca han sido imputados. Es decir, en una causa no están vinculados a través de una sospecha de autoría y de participación en el hecho denunciado. No están vinculados. Bien. Ni ninguno de los dos denunciados. Haciendo uso de los derechos del imputado, nosotros con la doctora solicitamos el pedido de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque la causa lleva abierta 2 años. 2 años lleva la causa. 2 años. Ahora el día 21 de junio se cumplen 2 años. En el proceso penal democrático y republicano, una persona no puede ser perseguida por esa semejante cantidad de tiempo, menos en este contexto. Nosotros hemos solicitado el sobreseimiento y te insisto sobre el derecho humano básico de toda persona a no ser perseguido. A ver, ser perseguido penalmente implica un desmérito para la persona. Obviamente. Y no solo eso, sino que implica un estado de incertidumbre, implica un estado en el que la persona está de alguna manera siempre vinculado. Hay un autor, Daniel Pastor, que dice que cuando una persona es sometida a proceso, cumple una pena de hecho que se llama la pena de proceso, que es esa pena del estado de incertidumbre, de desasosiego y el desprestigio social que eso implica. Eso el Estado tiene la obligación de ponerle fin y tiene la obligación de ponerle fin de la manera más inmediata posible. Entonces no puede existir investigaciones penales abiertas de manera indefinida. 2 años es un plazo irrazonable. El plazo razonable para una investigación penal preparatoria en la provincia de Santiago del Estero, según el Código Procesal Penal de la provincia, la Ley 6941, son 6 meses. 6 meses de investigación como plazo razonable, solo prorrogables por un periodo igual, con justificación, obviamente, por parte de la Fiscalía, atendiendo a la gravedad del hecho y atendiendo a la posibilidad de que exista un cúmulo de evidencia que se deban incorporar, que no es el caso, porque en este caso no hay posibilidad de incorporar ninguna evidencia porque no tiene sustento la denuncia. Ya llevamos 2 años de investigación abierta, es obvio que se debe poner fin, y ponerle fin a un proceso, y esto quiero que quede claro, ponerle fin a un proceso no es atacar a nadie, no significa entrar en contradicción con los derechos de nadie. ¿Sabe por qué? Porque, a ver, se puede invocar derechos de la menor. Pero a ver, aquí no existe ningún derecho por encima del derecho a la tutela judicial efectiva y por encima del derecho a la investigación y a que un juez decida. A ver, vamos a suponer, te doy un ejemplo que estaba muy en boga respecto de que se habla de la imprescriptibilidad de las acciones que comprometan supuestos cuestiones de abuso. Está bien, me parece muy bien, lo comparto, pero esa imprescriptibilidad de las acciones no significa que el juez nunca deba resolver. Claro, en algún momento tiene que resolver. Tiene que resolver, porque te doy un ejemplo. Vamos a suponer que digan, bueno, ahora son imprescriptibles y al ser imprescriptible lo vamos a juzgar 3 veces. No significa que imprescriptible vamos a seguir juzgándolo, no. Significa lo vamos a juzgar siempre una vez y en esa vez el resultado será el que la justicia disponga, pero no mantener abiertas las investigaciones, porque eso no es imprescriptibilidad de las acciones, sino eso es inoperancia de la justicia. Está bien. Son 2 cosas totalmente distintas. Insisto, hay un fallo famoso en la República Argentina, que es el fallo Matei, y otros fallos que siguen esos lineamientos que han entrado justamente sobre la cuestión del derecho de toda persona sometida a un proceso a que se le ponga fin a la investigación penal dirigida en su contra, y ha considerado un derecho humano básico. Incluso está en la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que toda persona debe ser investigada por un juez competente dentro de un plazo razonable. Y además, fundamentalmente, en el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político dice que toda
toda persona tiene derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. ¿Qué significa eso? Evitar el chicaneo. Te lo digo para que se entienda. El juez debe evitar el chicaneo, debe evitar todas aquellas acciones que tiendan a obstruir el accionar de la justicia. Debe actuar resolviendo el fondo de la cuestión lo más rápido posible. Y aquí, insisto, está en juego no solo el derecho, como ha señalado en reiteradas oportunidades aquí la doctora, y lo cual comparto, obviamente, no solo el derecho de los mayores, sino el derecho de los niños. Y aquí parece fundamental. que no hemos olvidado. Para mí es fundamental. Por encima de cualquier cosa. Parece, Fernando, que nosotros no hemos olvidado que no tenemos en cuenta que no solo, el normal desarrollo de los niños, en eso no solo que está involucrado el niño en sí misma, sino, ¿sabe qué? La supervivencia de la raza humana, sino se supone que nosotros debemos de alguna manera velar por que el adecuado desarrollo de los niños, y la verdad que nosotros estamos en un comportamiento, me parece a mí que es un comportamiento antinatural. Nosotros deberíamos preservar a los niños, y la verdad que no lo estamos preservando, y la justicia tiene realmente, me parece a mí, criterios o aplican criterios que son de alguna manera que discriminan a los hombres. Para mí es una cuestión de discriminar al género masculino, porque un padre que se preocupe por el hijo, y nosotros tenemos que pensar, la verdad que hay muchos que no se preocupa tanto por los hijos, y un padre como Javier que tiene esa preocupación tan importante por la hija, y resulta que tiene todas las vías obstruidas y no encuentra una respuesta judicial rápida y efectiva. Justo por pecadores, suelen decir por ahí cuando pasan estos casos, pero me quedo con una conclusión importante. La justicia pareciera que no pone por encima de todo el derecho, en este caso, de una menor, que no solamente debe vincularse obviamente con su mamá, también con su papá. Hoy esos roles a lo mejor en otras épocas se miraban de otra manera, pero hoy el rol del papá y de la mamá es tan importante en el eje del crecimiento de una niña, en sus sentimientos. Javier, supongo que vos estás esperando una resolución rápida en este caso de la justicia, para poder ver nuevamente a tu hija, estar con ella y que se disfruten, obviamente. Sí, Fernando, todo esto se trata solamente de poder ver a mi hija y poder criarla y poder compartir con ella todo lo que quede de la vida, porque de estos primeros 7 años básicamente no lo he podido compartir, no lo hemos podido compartir juntos. Y lo que yo quiero es poder estar con ella y nada más. Todo esto se trata de eso. Bueno, aquí hemos tenido, es un caso delicado, obviamente, sobre todo cuando hay niños en el medio. Yo soy papá también de una menor así, me pongo en esa posición, no puedo vivir lo que vive Javier, pero uno se pone en esa posición y ve, y siempre pienso, ¿quién vela por el niño? El niño quiere estar, el niño quiere compartir, el niño quiere abrazar, el niño quiere besar, el niño quiere sentirse seguro. Y las dos personas más importantes que tiene en la vida un niño es su papá y su mamá y su papá. Y a veces la irracionalidad, digo yo, nos deja obstaculizar lo que el niño en ese momento necesita. Pero no debería pasar con la justicia. La justicia está para eso. La justicia está para cuando no acuerdan dos mayores una situación, la justicia debe velar por el derecho del niño a ser feliz, a estar con sus padres, a compartir. Bueno, doctora, yo la última palabra que le pido, espero que, las próximas acciones por lo menos les den una vuelta de tuerca a esta situación y se pueda recuperar ese vínculo, aunque sea. Le agradezco muchísimo que hayan venido, Pablo Brizuela, María Estela Brizuela, los abogados de Javier, y a vos, Javier, por perseverar, por seguir intentando, por no darte por vencido y por encima de todas las cosas de
querer seguir siendo papá, porque a veces hay algunas personas que renuncian en tanto lío administrativo y de lo único que se trata es de un sentimiento con una persona tan querida como se trata de un hijo, ¿no? Mira, Fernando, vos ponete a pensar una cosa. En la Constitución de Santiago del Estero está consagrada la tutela judicial efectiva. La Constitución de Santiago del Estero es en ese aspecto va más allá de la Constitución Nacional, que no tiene ese principio de la Constitución Nacional. En Santiago del Estero, todos los habitantes, todos nosotros, todos los que vivimos aquí, tenemos derecho a una tutela judicial efectiva, que obviamente significa que sea rápida, claro, porque la justicia no puede demorar tanto. A ver, no estamos pregonando que la justicia sea instantánea, no estamos pregonando que actúe de una manera rapidísimo, pero sí que no lleve a un padre 2 años una causa penal que ha sido interpuesta al solo efecto de obstaculizarle el vínculo y que pueda estar con su niña. A ver, que las resoluciones judiciales, la resolución de la jueza de familia que le... Como decía usted, doctor, hay mecanismos para que eso suceda. Hay mecanismos para que eso suceda. No es instantáneo, pero hay mecanismos para que suceda. Hay presupuestos y tienen que ser oportunos, obviamente. Claro. O sea, ¿qué es lo que hace la gente? Por lo general acude al sistema penal para obtener respuestas lo más rápida posible, pero no que investiguen o que no tengan que ver tanto con la cuestión de fondo, sino que se la utilizan en este caso para interrumpir. Bueno, la utilizan de esa manera, digamos, espurial el sistema, pero bueno, eso me parece que está concluido porque la causa nunca tuvo imputación, tiene problemas adentro que deben ser resueltos, pero fundamentalmente lo que corresponde es que se le ponga fin a ese proceso en el cual ya ahora estamos llegando a 2 años y eso sigue perjudicándolo a Javier y a la madre. Javier, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido este testimonio. Te abrazo, digamos, como papá. Esperemos que entren en razón las personas y se den cuenta que lo más importante es la niña, por encima de todo. Sí, así es, Fernando. Bueno, yo te agradezco por brindarnos este espacio para mostrar a la sociedad lo que me toca vivir, a lo que muchos padres, capaz que, como decía recién, han quedado en el camino, han renunciado al derecho de ser papá o renunciado a poder criar a sus hijos. Y bueno, ahí vas a estar. Aquí estoy, exactamente, manteniendo la calma, siempre bien. Obviamente una situación muy angustiante, es una situación que te imaginas todas las noches, estoy pensando en que mi hija, qué le angustia o qué pensar de dónde está su padre. Algo que una menor no tiene por qué vivir mucho más con un padre que quiere estar, que quiere criarla, que quiere poder estar con ella. Y bueno, es eso. Pedimos a la justicia que básicamente haga su trabajo. Bueno, yo también voy a hacer lo último y pedir eso, que se haga justicia. Sobre todo por la menor, por esta niña que está pidiendo por su papá, en este caso, que tiene contacto con su mamá, pero está pidiendo por su papá. Así que espero que se haga justicia. Gracias por venir, gracias por compartir y espero que esto también lo vea la justicia, que es la que tiene que resolver de manera inmediata lo que está sucediendo, porque una menor no puede estar tanto tiempo interrumpiendo su vínculo con un padre, en este caso con su papá. Muchas gracias.